El capitán preguntó, ¿algún piloto aquí? Después del accidente, un soldado levantó la mano y dijo, F-22 Raptor, señor. El helicóptero Black Hawk cayó del cielo como una piedra envuelta en llamas. El rugido del motor fallando se mezcló con los gritos de advertencia mientras la aeronave giraba violentamente, perdiendo altitud a una velocidad que desafiaba cualquier posibilidad de supervivencia. Dentro de la cabina, 18 soldados se aferraban a lo que podían, sus rostros reflejando el terror puro de saber que los próximos segundos decidirían si verían otro amanecer. El soldado raso Carlos Méndez, sentado en el asiento más alejado de la cabina, observaba todo con una calma inquietante. Sus manos, que momentos antes habían estado limpiando su rifle de servicio con movimientos metódicos, ahora descansaban sobre sus rodillas. No gritaba, no rezaba. Solo observaba el horizonte giratorio a través de la ventanilla, con ojos que habían visto cosas que la mayoría de estos soldados no podían imaginar. «Vamos a estrellarnos». La voz del sargento primero, Ricardo Vega, cortó el caos como un cuchillo. Su rostro, normalmente bronceado por años bajo el sol del desierto, había palidecido hasta un tono grisáceo. «Prepárense para el impacto». El piloto luchaba con los controles, sus manos moviéndose frenéticamente sobre palancas y botones que ya no respondían. El copiloto gritaba coordenadas por la radio, su voz quebrándose con cada palabra mientras el suelo se acercaba a una velocidad imposible. Carlos cerró los ojos por un momento, no por miedo, sino por algo más profundo, un recuerdo que había intentado enterrar durante los últimos 3 años. El recuerdo de otra aeronave cayendo, otro cielo girando, otra tripulación gritando. Pero esa vez, él había estado en los controles, y esa vez, todos habían sobrevivido. No tenían idea de que ese soldado callado en el fondo de la cabina, el que todos asumían era solo otro recluta sin experiencia, estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre quién era realmente. La mañana había comenzado a las 04:30 para Carlos, como todas las mañanas desde que había sido transferido a la base aérea Nellis hace 6 meses. En la luz tenue de los barracones compartidos, había seguido su rutina con precisión mecánica. Ducha, uniforme y luego los ejercicios de respiración que su terapeuta le había enseñado para controlar los ataques de pánico. Sus manos temblaban ligeramente mientras se abrochara la camisa. No por nervios, sino por algo más profundo. Daño neurológico permanente, le habían dicho los médicos después del accidente. Los mismos médicos que le habían dicho que nunca volvería a volar. Que su carrera como piloto había terminado antes de que realmente comenzara. Había llegado al hangar 1 hora antes que todos los demás, usando su acceso de mantenimiento para revisar el equipo. El Black Hawk que los llevaría en el ejercicio de entrenamiento estaba en condiciones aceptables, pero Carlos había notado algo. Una pequeña fuga de fluido hidráulico cerca del rotor de cola. Nada crítico según los estándares de mantenimiento, pero suficiente para preocupar a alguien que entendía cómo los pequeños problemas se convertían en catástrofes. A 10.000 pies de altura. Había reportado la fuga al sargento de mantenimiento Torres, un hombre corpulento con 30 años de servicio y una actitud que dejaba claro que no necesitaba consejos de un soldado raso. «Escucha, novato», Torres había dicho, sin siquiera levantar la vista de su café. «Llevo más tiempo revisando helicópteros del que tú llevas vivo. Si yo digo que está bien para volar, está bien para volar. ¿Entendido?» Carlos había asentido en silencio y se había alejado. Que pensaran lo que quisieran. Era más fácil así, más seguro. Menos preguntas sobre quién había sido antes de convertirse en el soldado callado que limpiaba rifles y evitaba el contacto visual. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Bueno, volviendo a la historia, el Black Hawk había despegado a las 08:00 horas con 18 soldados a bordo.
Era un ejercicio de rutina, transporte de tropas desde Nellis hasta un campo de entrenamiento en el desierto de Nevada. Nada complicado. Nada que pudiera salir mal, excepto que todo salió mal. A los 20 minutos de vuelo, exactamente como Carlos había temido, el sistema hidráulico del rotor de cola comenzó a fallar. La pequeña fuga que Torres había descartado se había convertido en una hemorragia completa. El helicóptero comenzó a girar, lentamente al principio, luego más rápido, hasta que el piloto perdió completamente el control. Ahora, mientras el suelo se acercaba a una velocidad que haría que el impacto fuera fatal, Carlos abrió los ojos. Miró alrededor de la cabina. Vio al sargento Vega, quien había pasado los últimos 6 meses burlándose de él por ser demasiado callado, demasiado débil, demasiado diferente. A la soldado Elena Ruiz, la única que había sido amable con él, quien ahora lloraba en silencio mientras se aferraba a su asiento. Vio al teniente Marco Silva, quien había rechazado su solicitud de transferencia a mantenimiento de aviación 3 veces, porque un soldado raso no tenía derecho a elegir su destino. Y tomó una decisión. Se desabrochó el arnés de seguridad con movimientos rápidos y precisos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, estaba de pie, moviéndose por la cabina que giraba con un equilibrio que desafiaba la física. Sus manos ya no temblaban. En momentos de crisis absoluta, el entrenamiento superaba al trauma. ¿Qué demonios estás haciendo?, Vega gritó, pero su voz se perdió en el rugido del viento y los motores fallando. Por un momento, nadie se movió. El silencio era tan completo que Carlos podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Luego, lentamente, los gemidos comenzaron. Dolor, shock, pero todos estaban vivos. Evacuación. Carlos ordenó, su voz cortando la confusión. Todos fuera ahora. Riesgo de incendio. Los soldados se movieron como autómatas, sus cuerpos obedeciendo el tono de comando incluso mientras sus mentes luchaban por procesar lo que acababa de suceder. Carlos fue el último en salir, después de verificar que cada asiento estaba vacío, que nadie había quedado inconsciente o atrapado. Cuando finalmente salió del Black Hawk destrozado, encontró a 18 personas mirándolo con expresiones que iban desde el shock hasta algo que se parecía al miedo. Morrison estaba de pie frente al grupo, su uniforme rasgado y sucio, pero sus ojos claros y enfocados. «Soldado Méndez», dijo, su voz temblando ligeramente, «necesito que me expliques exactamente qué acaba de pasar». Carlos miró al grupo reunido. Vio a Vega, cuya arrogancia había sido reemplazada por algo más cercano al respeto. Vio a Elena, quien lo miraba con una mezcla de asombro y reconocimiento. Vio al teniente Silva, cuyo rostro había palidecido hasta un tono enfermizo, y supo que el secreto que había guardado durante 3 años estaba a punto de salir a la luz. «Mi nombre es Carlos Méndez», comenzó, su voz tranquila pero clara. «Hace 3 años era el capitán Carlos Méndez, piloto de F-22 Raptor con el Escuadrón de Combate 27. 300 horas de combate en Siria y Afganistán. 16 misiones de supresión de defensa aérea enemiga. 3 derribos confirmados. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento soplando a través del desierto. «Imposible», Silva susurró. «Eso es imposible». Los registros mostrarían. Los registros fueron sellados. Carlos interrumpió. «Clasificados más allá de cualquier nivel de autorización que ustedes tengan. Porque la última misión que volé terminó con mi F-22 siendo derribado sobre territorio enemigo. Pasé 42 días evadiendo captura antes de que me rescataran. Para cuando llegué a casa, el daño neurológico era permanente. Me dijeron que nunca volvería a volar». Levantó sus manos y por primera vez todos pudieron ver el temblor sutil que siempre había estado ahí. «Así que me degradaron, me reasignaron y me dijeron que mantuviera la boca cerrada sobre quién había sido. Porque un piloto de F-22 con TEPT y daño nervioso no era bueno para la moral. Era mejor que simplemente desapareciera». Morrison dio un paso adelante, su expresión una mezcla de incredulidad y algo más profundo. «Capitán Méndez», dijo, y el uso del rango anterior hizo que varios soldados jadearan. «Halcón de tormenta. Ese eras tú». Carlos asintió lentamente. El apodo se había ganado después de una misión particularmente brutal donde había volado a través de una tormenta eléctrica
para interceptar cazas enemigos que amenazaban una operación de rescate. La historia se había vuelto legendaria en círculos de aviación, aunque los detalles permanecían clasificados. Pensé que habías muerto. Morrison continuó, su voz apenas un susurro. Los informes dijeron que tu F-22 fue destruido, que no había forma de que alguien sobreviviera. Los informes mintieron. Carlos dijo simplemente, o más bien, dijeron lo que necesitaban decir para que la verdad permaneciera enterrada. Vega finalmente encontró su voz, aunque salió áspera e incrédula. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dejar que te tratáramos como basura? ¿Por qué no decir nada cuando te humillábamos? Carlos lo miró directamente, y por primera vez desde que había llegado a Nellis, dejó que Vega viera quién era realmente. Porque necesitaba saber quiénes eran ustedes realmente. Necesitaba ver cómo trataban a alguien que pensaban que era débil, inferior, inútil, porque así es como juzgas el verdadero carácter de una persona, no por cómo tratan a sus superiores, sino por cómo tratan a aquellos que no pueden hacer nada por ellos. Las palabras golpearon como puñetazos físicos. Varios soldados bajaron la mirada, incapaces de mantener el contacto visual. Elena dio un paso adelante, lágrimas corriendo por su rostro cubierto de polvo. Sabías que el helicóptero iba a fallar. Por eso reportaste la fuga esta mañana. Carlos asintió. Los sistemas hidráulicos son mi especialidad. Podía ver que la fuga era peor de lo que parecía, pero nadie escucha a un soldado raso. Torres, Morrison dijo, su voz endureciéndose. El sargento Torres ignoró tu reporte. No lo culpo. Carlos dijo. Hizo lo que su experiencia le decía que era correcto. No podía saber que estaba hablando con alguien que ha visto más fallas de sistemas de lo que verá en toda su carrera. El sonido de helicópteros acercándose interrumpió la conversación. El equipo de rescate había localizado la señal de emergencia del Black Hawk caído. Dentro de minutos, el área estaría llena de personal médico, investigadores y oficiales superiores haciendo preguntas difíciles. Morrison se volvió hacia Carlos, su expresión seria. Esto no termina aquí, Capitán Méndez. Habrá una investigación. Preguntas sobre por qué un piloto de F-22 clasificado está sirviendo como soldado raso, sobre por qué tu historial fue enterrado, sobre quién tomó esas decisiones y por qué. Lo sé, Carlos dijo, y estoy listo para esas preguntas. He estado listo durante 3 años. Los helicópteros de rescate aterrizaron en una nube de arena y polvo. Paramédicos saltaron, corriendo hacia el grupo con camillas y equipo médico. Pero antes de que pudieran llegar, algo más sucedió. Vega, el mismo hombre que había pasado 6 meses haciendo la vida de Carlos miserable, dio un paso adelante y se cuadró en atención. Luego, lentamente, llevó su mano a la frente en un saludo perfecto. «Capitán», dijo, su voz quebrándose, «gracias por salvar nuestras vidas». Uno por uno, los otros soldados hicieron lo mismo. 18 salutes perfectos en medio del desierto de Nevada, ofrecidos a un hombre que oficialmente no tenía rango para recibirlos. Carlos devolvió el saludo, sus manos temblando ligeramente, pero su postura perfecta. «Solo hice mi trabajo», dijo en voz baja, pero todos sabían que era más que eso. Carlos no respondió. Ya estaba en la cabina, empujando al copiloto fuera de su asiento con una fuerza que sorprendió al hombre. El piloto, el capitán James Morrison, giró la cabeza con ojos salvajes. «Sal de aquí, soldado. Esto no es... Soy piloto». Carlos interrumpió, sus manos ya moviéndose sobre los controles con una familiaridad que hizo que Morrison se congelara. «F-22 Raptor, señor. 300 horas de combate. Déjeme los controles». El silencio que siguió fue absoluto, incluso en medio del caos. Morrison miró a Carlos, luego a los controles, luego al suelo que se acercaba. Tenía tal vez 10 segundos para tomar una decisión. Confiar en este soldado raso desconocido o morir intentando salvar el helicóptero él mismo. «Tus controles», Morrison dijo finalmente soltando el stick. «Mis controles». Carlos confirmó y en ese momento todo cambió. Sus manos se movieron sobre los controles con una precisión que parecía imposible para alguien que supuestamente nunca había volado un helicóptero. Pero Carlos no estaba volando un helicóptero. Estaba volando una aeronave en fallo catastrófico,
y los principios eran los mismos sin importar si tenías alas fijas o rotores. Cortó potencia al motor principal, una maniobra contraintuitiva que hizo que Morrison jadeara. Luego usó el impulso de la caída para estabilizar el giro, convirtiendo una espiral mortal en un descenso controlado. No era elegante, no era por el manual, pero estaba funcionando. El suelo seguía acercándose, pero ahora lo hacía en línea recta en lugar de en una espiral. Carlos escaneó el terreno con ojos de depredador, buscando cualquier cosa que pudiera usar. Allí, un lecho de río seco, arena suelta que podría absorber algo del impacto. «¡Aférrense!», gritó hacia la cabina, su voz llevando una autoridad que hizo que incluso Vega obedeciera sin pensar. «Esto va a ser duro». El Black Hawk golpeó el suelo con una fuerza que hizo crujir el fuselaje. La arena explotó en todas direcciones, mientras la aeronave rebotaba una vez, dos veces. Luego se deslizó lateralmente durante lo que pareció una eternidad. El sonido de metal retorciéndose llenó el aire mientras el rotor principal se desprendía, las palas cortando el desierto antes de salir volando como proyectiles mortales. Finalmente, después de 150 metros de puro terror, el helicóptero se detuvo. Mucho más. La investigación que siguió fue rápida y brutal. Dentro de 48 horas, el sargento Torres había sido relevado de sus funciones. Los oficiales que habían ordenado el entierro del historial de Carlos fueron llamados a Washington para explicarse. Y Carlos mismo se encontró sentado frente a un panel de generales que querían respuestas. El general Patricia Morales, comandante de las Fuerzas Aéreas de Combate, presidía el panel. Era una mujer dura con 35 años de servicio y una reputación de no tolerar tonterías. Capitán Méndez comenzó usando deliberadamente su rango anterior. Su historial muestra 300 horas de combate en el F-22 Raptor, 16 misiones de alto riesgo, 3 derribos enemigos confirmados. Y luego, nada. 3 años de silencio. ¿Puede explicar eso? Carlos se sentó derecho, sus manos descansando sobre sus rodillas para ocultar el temblor. Después de mi última misión, pasé 42 días en territorio enemigo. Durante ese tiempo, sufrí daño neurológico permanente debido a la exposición y el estrés. Cuando fui rescatado, los médicos determinaron que ya no era apto para volar, y la degradación, la reasignación como soldado raso, fue sugerido por mis superiores que sería mejor para todos si mi historial como piloto de F-22 permaneciera clasificado, que mi presencia como piloto dañado sería perjudicial para la moral. Morales se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes. ¿Y usted estuvo de acuerdo con esto? No tuve opción, señora. Era eso o una baja médica completa. Al menos como soldado raso, seguía sirviendo. El panel intercambió miradas. Finalmente, el general Roberto Castillo, un piloto de combate veterano con cicatrices de quemaduras visibles en su cuello, habló. Capitán Méndez, he revisado el video del aterrizaje de emergencia. Lo que hizo con ese Black Hawk debería haber sido imposible. Los pilotos de helicóptero con miles de horas no podrían haber hecho lo que usted hizo. Usé los principios de vuelo que aprendí en el F-22. Carlos explicó. Una aeronave en fallo es una aeronave en fallo, sin importar si tiene alas fijas o rotores. Los principios de aerodinámica, gestión de energía y control de daños son los mismos. ¿Y el temblor en sus manos? ¿Cómo pudo volar con eso? Entrené. 3 años de terapia física aprendiendo a trabajar con el daño en lugar de contra él, aprendiendo a encontrar los momentos entre los temblores donde mis manos están estables. Es como disparar entre latidos del corazón. Morales se reclinó en su silla, estudiando a Carlos con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera siendo diseccionado. «Capitán Méndez, ¿quiere volver a volar?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo físico. Durante 3 años había enterrado ese deseo tan profundo que casi había olvidado que existía. Pero ahora, enfrentado con la posibilidad, sintió algo despertar en su pecho. Más que nada, señora, incluso con el daño neurológico, incluso sabiendo que nunca será el piloto que era. Señora, con todo respeto, ya no soy el piloto que era. Soy mejor.
He aprendido a volar con limitaciones. He aprendido a compensar debilidades. He aprendido que la verdadera fuerza no viene de ser perfecto, sino de seguir adelante cuando todo dice que deberías rendirte. El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente Morales asintió. Capitán Méndez, este panel ha decidido restaurar su rango y ofrecerle una posición como instructor de vuelo en la Academia de la Fuerza Aérea. No volará misiones de combate, pero entrenará a la próxima generación de pilotos. Les enseñará no solo cómo volar, sino cómo sobrevivir cuando todo sale mal. Carlos sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las mantuvo bajo control. Gracias, señora. Sería un honor. Hay una condición. Castillo agregó. Quiero que cuente su historia. Toda ella. Quiero que cada cadete que pase por esa academia sepa sobre el piloto que cayó del cielo y se negó para dejar de volar. Quiero que sepan que las cicatrices no te hacen débil, te hacen humano. 6 meses después, el capitán Carlos Méndez estaba frente a una clase de 100 cadetes en la Academia de la Fuerza Aérea. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el puntero, pero su voz era firme. Mi nombre es Capitán Carlos Méndez. Comenzó. Y voy a contarles una historia sobre caer del cielo y aprender a volar de nuevo. Los cadetes se inclinaron hacia adelante, sus ojos fijos en este instructor que no se parecía a ningún otro que hubieran conocido. Hace 3 años, era el mejor piloto de F-22 en mi escuadrón. Tenía manos firmes, reflejos perfectos y la arrogancia de alguien que nunca había fallado en nada importante. Luego fui derribado. Pasé 42 días en el infierno y salí con daño neurológico permanente que me dijeron que terminaría mi carrera. Levantó sus manos, dejando que todos vieran el temblor. Estas manos ya no son perfectas, pero salvaron 18 vidas cuando un helicóptero cayó del cielo. Porque aprendí algo en esos 3 años como soldado raso que nunca aprendí como piloto de élite. ¿Qué fue eso, señor? Un cadete preguntó. Que la verdadera fuerza no viene de ser perfecto. Viene de seguir sirviendo cuando todo el mundo dice que ya no puedes. Viene de encontrar nuevas formas de volar cuando las viejas ya no funcionan. Y viene de recordar que no vuelas solo por ti mismo. Vuelas por las personas que dependen de ti para traerlas a casa. La clase estalló en aplausos, pero Carlos levantó una mano para silenciarlos. No me aplaudan todavía, porque ahora voy a enseñarles la lección más difícil que aprenderán aquí. Voy a enseñarles cómo volar cuando todo sale mal, cómo aterrizar cuando los controles no responden, cómo salvar vidas cuando la muerte parece inevitable. Se volvió hacia la pizarra y comenzó a dibujar diagramas de sistemas de vuelo. Y voy a enseñarles a hacerlo con manos que tiemblan. Porque si yo puedo hacerlo, ustedes definitivamente pueden. Esa noche, Carlos se sentó en su nueva oficina en la academia, mirando las fotos en la pared. Una mostraba su F-22 antes de la última misión. Otra mostraba el Black Hawk destrozado en el desierto. Y una tercera, la más reciente, mostraba a 18 soldados saludando en medio de la arena. Su teléfono sonó. Era Elena Ruiz, quien ahora servía como su asistente administrativa. Capitán, tiene una llamada. Es el sargento Vega. Carlos sonrió. Vega había solicitado transferencia para servir bajo su mando, una petición que Carlos había aprobado inmediatamente. Pásala. La voz de Vega sonó diferente ahora, más humilde, más genuina. Capitán, solo quería decir gracias por darme una segunda oportunidad, por enseñarme lo que realmente significa ser un soldado. Todos merecemos segundas oportunidades, sargento. Carlos respondió. Yo tuve la mía. Ahora es tu turno de aprovechar la tuya. Después de colgar, Carlos miró por la ventana hacia el campo de vuelo donde los cadetes practicaban. Mañana, algunos de ellos volarían por primera vez, y él estaría allí, con sus manos temblorosas.